Estamos celebrando la solemnidad de San Juan Bautista, que en el hemisferio norte, sobre todo en Europa, están las tradiciones, ¿no? La vigilia de San Juan, me acuerdo en Cataluña todos los años que viví ahí, en catalán se dice la revetlla de San Juan, la revetlla, la vigilia de San Juan. Y es como Navidad, estéticamente, porque para nosotros del hemisferio sur, ¿no? Porque hace calor, porque hay petardos, cohetes, fuegos artificiales, cosa que en la Navidad no. El 24 de diciembre es frío, es como otra estética, digamos. El 24 de junio tiene como una estética más navideña, pero se debe precisamente a la profunda tradición de los santos de este mes y de este mes de junio. San Juan Bautista el 24 y el 29 San Pedro y San Pablo, que también había festividades en Europa, en la vieja Europa, por estos grandes santos, ¿no? Ya a mediados del siglo IV, de los años 300, había una gruta donde se veneraba la cabeza de Juan el Bautista en la iglesia, gran tradición. Por eso también la liturgia tiene una misa destinada para la vigilia. Pero hagamos un pequeño subrayado en esta grandeza de Juan, dicha por Jesús, ¿no? Entre los nacidos de hombre no hay mayor que Juan el Bautista, aunque en el reino, la dinámica del reino de los cielos, en la época de la gracia, de la misericordia, el más pequeño es más grande que él. El que está en comunión, más pequeño, es más grande que él. Pero en sentido absoluto, nacido biológicamente, podríamos decir, entre comillas, de mujer, el más grande es San Juan Bautista. Y dice Jesús que, como lo anunciaba Lucas, él venía con el poder de Elías. ¿A quién fueron a ver al desierto? Dice Jesús. Juan Bautista, por eso la grandeza también litúrgica, que después, por supuesto, de nuestro Señor, pero hablando de los santos, después de la Virgen, es el único santo que se celebra su natividad en el día de hoy y su martirio el 29 de agosto. Por eso nos encomendamos a él, a este precursor. ¿Y cuál es el secreto de su grandeza? Lo proponía en una ocasión Benedicto XVI, la oración. Lo que hace grande a alguien es la oración. Todo el contexto de la vida de Juan está marcado por la oración. La oración, cuando tuvo la gracia su papá como sacerdote de presentar el incienso en el Sancta Sanctorum, en el lugar más sagrado del templo. La oración que hace que el ángel se le aparezca, ese padre Zacarías y Isabel, que eran grandes y que rezaban para tener un hijo. Una oración que fue escuchada y que se concretó en San Juan Bautista. La oración de alabanza que acabamos de escuchar ahora en la proclamación del Evangelio, cuando se le pregunta el nombre y no se le cree a la esposa, ¿no? Y le preguntan a él, y anota en una tablita, to onoma Ioannes, to onoma autos Ioannes. Su nombre, mejor traducido, el nombre para él es Juan. El nombre para él es Juan. Y entonces se le desata la lengua y dice el texto del Evangelio que comienza a alabar a Dios. La oración, esa alabanza de San Juan Bautista, también como tenemos cada mañana en el rezo de laudes con el Benedictus, ¿no? Cuando San Juan recibe a Jesús en el vientre de la Virgen, también salta de alegría, y se proclama la bienaventuranza de Isabel, la alabanza de Isabel y la alabanza de la Virgen en el Magnificat que rezamos en vísperas en la liturgia de las horas. La vida del desierto, más o menos en el 27-28 después de Cristo, Juan comienza a predicar en el desierto y un camino de ascetismo personal, oración personal, encuentro como Dios y oración también de los discípulos. Hay cosas que a veces nosotros no subrayamos o se nos pasan desapercibidas. Por ejemplo, Lucas, cuando narra el Padre Nuestro, cómo Jesús enseña el Padre Nuestro, ¿recuerdan? Sí. Le dicen los discípulos, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. O sea que toda la vida de San Juan Bautista está enmarcada en la oración. Y seguramente que se me pasan muchas referencias que se podrían dar a este respecto, pero creo que son suficientes también para que miremos nuestra vida y para que al ejemplo de este gran intercesor que tan íntimamente está unido a la liturgia, ¿no? Por los textos, recordemos, yo porque soy
un anticuario, pero la gente mayor, ¿se acuerdan el yo confieso de antes? Decía yo confieso ante Dios Todopoderoso, ante la bienaventurada Virgen María, San Juan Bautista, los arcángeles, ¿no? San Pedro y San Pablo, y ahora está reducido el yo confieso. Pero antes también dentro del yo confieso, al principio de la misa, primero lo decía el cura, lo absorbía la gente, luego decía la gente, absorbía el sacerdote, y antes de la comunión se volvía a rezar el yo confieso, y entre los santos, a la Virgen, los arcángeles, San Pedro y San Pablo, también se mencionaba San Juan Bautista. Este gran intercesor de la Iglesia lo invocamos hoy y le pedimos la gracia también nosotros de testimoniar y de llevar su palabra, como dice San Agustín. Dice que Juan es la voz y Cristo es la palabra. Y se pregunta Agustín, ¿qué es la voz sin la palabra? Un sonido. ¿Y qué pasa con un sonido? El sonido pasa, uno se escapa, se olvida, pero la palabra, dice, es capaz de llegar al corazón y queda. Por eso también que la palabra de Cristo quede en nuestro corazón y que también, a ejemplo de Juan, nosotros sepamos ser voz para llevar la palabra de Cristo a todo hermano que lo necesite. Le encomendamos nuestras intenciones, le encomendamos nuestra vida y le pedimos al Señor la gracia de ser también nosotros voz para que el Evangelio de Cristo se siga anunciando sin cesar. Que así sea. Que así sea. Creo en Dios, Padre